Oh, Altísimo Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos para aprender un poco más de ti el día de hoy, como todos los lunes. Permite, Padre, que podamos aprender, que tengamos una buena disposición, que nuestro corazón, Señor, esté en armonía con la verdad de tu palabra y que, bendito Padre Celestial, nuestras mentes puedan ser edificadas por medio de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 15. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. La armadura de Dios, segunda parte. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Muy bien. Después de que la semana pasada dejamos claro que nuestra fortaleza viene de Dios, que la armadura tiene como propósito el que permanezcamos firmes después de haber soportado los ataques del diablo. Es decir, la armadura no va a impedir los ataques del diablo, es algo que nadie va a impedir. Dios no lo va a impedir, por eso nos lo está anunciando. Entonces la armadura tiene como propósito el que permanezcamos firmes, aún y a pesar de esos ataques. Y que el verdadero enemigo que enfrentamos no son los hombres, no es carne y sangre, sino son los demonios. Ahora vamos a mirar los elementos de los que se compone la armadura y cómo es que nos los ponemos. Vamos a verlo. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Comenzamos con dos elementos de esta armadura. Y la primera es, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de lomos no se refiere a la parte alta de nuestra espalda, sino por el contrario nos habla de la espalda baja. Y el primer componente de nuestra armadura es el cinturón de la verdad. Interesante porque dicho cinturón protegía al guerrero de lastimarse la cintura, como hoy lo hacen los cinturones o fajas para jalar en el gimnasio. Dicho cinturón le permitía al guerrero concentrar su fuerza en el levantar la espada y el escudo sin lastimarse. El Señor Jesús nos enseñó en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera que el tener el conocimiento de la verdad evitará que como guerreros nos lastimemos en medio de la batalla. Y es que las mentiras matan la fe, matan la confianza, matan la esperanza. Al estar ceñidos con la verdad evitaremos que la fe, la confianza y la esperanza que tenemos en el Señor sufran algún daño. Pero además este cinto o faja servía para atorar la túnica y dejar con mayor libertad las piernas del guerrero para correr o desplazarse. Y es entonces que podemos entender que efectivamente la verdad nos hace libres y quita todo aquello que nos estorbe para poder realizar, para poder llevar a cabo esa labor, ese servicio, ese ministerio al que finalmente fuimos llamados. Este es el primer elemento, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El segundo es la coraza de justicia, que no es otra cosa que el
respeto con el que cubrían el pecho y la espalda y de esa manera protegían los órganos vitales como lo son el corazón y los pulmones. Dios quiere que siempre tomemos en cuenta su justicia y que no nos olvidemos que somos salvos porque su justicia fue satisfecha. ¿Por quién? Por el mismo Señor Jesucristo, quien al morir estaba satisfaciendo la justicia de Dios. De manera que nuestra salvación no es un acto de injusticia, sino todo lo contrario, es la manifestación de la justicia de Dios satisfecha en el Hijo. De manera que si el diablo nos quiere engañar diciéndonos que es injusto que seamos salvos porque no somos buenos, o porque no tenemos obras dignas de salvación, o porque no hicimos nada para merecer ser salvos, tiene toda la razón. Lo único que tú y yo debemos saber es que no somos salvos por algo que hicimos o porque nos la merezcamos o ganamos. No, somos salvos por la obra de Jesucristo en favor nuestro en la cruz. Él con su sangre pagó el precio de nuestra salvación al satisfacer la justicia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el saber que somos salvos porque la justicia de Dios fue satisfecha por Cristo, no evita que nosotros practiquemos obras de justicia. Tú y yo ahora somos salvos. Tú y yo ahora que somos salvos, tenemos un llamado a vivir conforme a la justicia y conforme a la santidad de Dios. De manera que no somos salvos por nuestras justicias, pero ahora que somos salvos podemos y debemos obrar en toda justicia. Vamos a leer el siguiente comentario. La coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o algún otro material resistente con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. A medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia a y comunión con Cristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. La falta de santidad, por otro lado, los deja vulnerables al enemigo del alma de cada uno de ellos. Muy bien. 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora vamos al calzado. ¿Y ha pensado lo importante que es el calzado con el que cubrimos nuestros pies? ¿Qué pasa si los zapatos nos lastiman? No podemos andar, así de importantes. El apóstol nos dice que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio, que no es otra cosa sino con la actitud intencional de compartir el Evangelio a donde quiera que nuestros pies nos lleven. Es que en donde estemos, nos hagamos la oportunidad de predicar, nos hagamos la oportunidad de compartir, de enseñar lo que Cristo vino a hacer en la cruz. La manera en que el hombre puede escapar del castigo eterno a través de recibir el beneficio de la obra de Cristo en la cruz. Algo que deberíamos predicar en todo lugar. Precisamente por eso Pablo les escribió a los de Roma. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, ¿verdad? Estar prestos ¿para qué? Para predicar, para compartir, para dar razón de nuestra fe. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Este es un componente de la armadura que sirve para defenderse. ¿Defenderse de qué? Bueno, de los dardos encendidos que el maligno, que el diablo, que el demonio, que Satanás nos lanza con el fin de hacernos daño. ¿Cómo es que los detenemos con la fe? ¿Cómo? Miren, el mejor ejemplo lo tenemos en la persona del Señor Jesús. La Escritura nos dice que después de haber sido bautizado y haber pasado 40 días en ayuno en el desierto,
el Señor experimentó el ser tentado por el diablo. ¿Cómo lo hizo? Vamos a verlo, Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la necesidad por la que el Señor estaba pasando? Bueno, después de 40 días y 40 noches de estar ayunando, la Biblia nos dice que tenía hambre. ¿Qué hizo el diablo? Vino y le dijo. Esos son los dardos del maligno. Cuando estás en medio de la necesidad y sabedor de lo que quieres, viene y te dice, viene y te propone, viene y susurra una de esas sus ideotas. No solo para sustentar tu necesidad, sino para hacerlo de la manera incorrecta. Para hacerlo no a la manera de Dios, sino a tu manera, como tú sabes resolver las cosas. Ahora, ¿cómo reaccionó el Señor? Le contestó con palabras de fe, con lo que está escrito en la Biblia, dejándole ver que sin importar la necesidad por la que estaba atravesando, su confianza en el Padre era firme. Su confianza en el Padre era firme. Y por eso le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A lo que yo te pregunto, ¿qué haces cuando el diablo viene y te habla? ¿Cómo contestas a sus propuestas? En lo que lo piensas, vamos a ver el siguiente comentario. El escudo de la fe. Esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande, de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 de largo, que protegía el cuerpo entero. La fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de doctrina cristiana, sino una confianza básica en Dios. La confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios sobre todo lo demás. Es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones para toda clase de pecado. Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea, y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. Muy bien. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en primera instancia tenemos el yelmo de la salvación, que era el casco con el que el guerrero protegía su cabeza. Y es el casco con el que deberíamos proteger la nuestra. ¿De qué? De los ataques, de las ideas, de las dudas que el enemigo pretende sembrar en nosotros acerca de la seguridad de nuestra salvación. Pareciera que ni nosotros podemos creer que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y de eso se aprovecha el maligno y viene y genera duda, genera incertidumbre en nuestros corazones con relación a si somos salvos o no, a pesar de que todavía fallamos. El yelmo para eso sirve, para protegernos y que podamos estar seguros que definitivamente y a pesar de nuestros muchos errores y faltas con las que desgraciadamente todavía le fallamos a Dios, somos salvos. No hay condenación, no hay culpa, solo hay salvación en su nombre. El yelmo de la salvación. Pero también decimos que estaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde la Escritura no solamente cambiará mi manera de pensar, sino que podré usarla como una espada que ataca. ¿Cómo? De la misma manera que lo hizo el Señor Jesús, quien cuando respondía a las tentaciones del diablo, que ya vimos, lo hacía usando textos de la Escritura. Vamos a verlo nuevamente. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo. El diablo vino y le pidió, ¿verdad?, que si era hijo, para que demostrara que era hijo de Dios verdaderamente, convirtiera las piedras en pan. Pues tenía hambre. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Escrito está:
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo contestó? Escrito está, utilizando la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que vamos a andar por el mundo agarrando a bibliazos a la gente, ¿eh? No. En realidad se refiere al hecho de usar la escritura para enseñar y dejar que sea la misma Biblia y la obra del Espíritu la que convence a la gente de pecado, justicia y juicio. Y sean ellos los que tomen la decisión, convencidos por la palabra y el Espíritu, de rendir sus vidas a Cristo. Algo así como lo que sucedió con los gentiles al escuchar el mensaje de salvación por medio de Pedro en casa de Cornelio, donde escucharon y fueron convencidos por el Espíritu y fueron bautizados con el Espíritu. Mire, lo quiero llevar. Hechos capítulo 10, verso 43. Esto es lo que está hablando y predicando Pedro. Vamos a ver lo último que está hablando antes de que cayera el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, de él dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Este es el mensaje que predicamos. Todo aquel que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. No por nuestras obras, no por nuestras justicias, no porque nos lo ganemos, no porque nos lo merezcamos, sino porque hemos creído en él por medio de la fe que es en él, en Jesucristo. Se nos han perdonado nuestros pecados. Eso es lo que está hablando el apóstol. Ahora, esta palabra produce que aquellos que la están escuchando sean convencidos de que son pecadores, de que están bajo el juicio de Dios y de que necesitan que la justicia de Dios caiga sobre alguien más en Jesucristo. Dice, por eso dice el 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué había pasado en los corazones de los que estaban escuchando? Se rindieron por medio de la palabra del Evangelio, rindieron sus vidas a Jesucristo. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Qué sucedió? Estaban escuchando, fueron convencidos por el Espíritu Santo, rindieron sus vidas a Jesucristo sin necesidad de una oración. No hicieron la oración del pecador arrepentido en sus corazones. Hubo salvación y vida eterna, y la evidencia de que eran salvos es que el Espíritu Santo descendió y los bautizó con poder, haciéndolos hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, al mirar esto, Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? ¿De la misma manera? Todo porque la espada del Espíritu hizo la obra en los corazones de los que estaban escuchando. Ahora bien, estas son las partes de las que se compone toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzados con el Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Todas son acciones o actitudes a realizar. Una Biblia bajo el brazo no es una espada. Se convierte en una espada cuando se usa para enseñar a Cristo. Y quedando esto claro, yo te pregunto, ¿habrá cabida para creer que de manera literal debemos ponernos la armadura de Dios? Es decir, que lo que yo debo hacer todas las mañanas es declarar que nos estamos poniendo, por ejemplo, el yelmo de la salvación y decir, Señor, en tu nombre yo me pongo el yelmo de la salvación, y hacer como que me estoy poniendo un casco en mi cabeza. Y así debo decir también, Señor, ahora declaro que nos ponemos la espada del Espíritu, que es tu palabra, y hacer como si estuviéramos envainando una espada en nosotros. ¿Hay cabida para eso? ¡Claro que no! Esas son fábulas, esos son cuentos de los indoctos, que los indoctos usan
precisamente para engañar a la gente y darle un sentido místico a lo que la Biblia enseña. No nos dejemos engañar. Todas estas son acciones, todas estas son actitudes que, como ya vimos, sí debemos realizar y sí debemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para estar protegidos en contra de las acechanzas, en contra de los ataques del enemigo. Pero además, no hemos terminado, dice verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, sin olvidarnos de la oración. Oración que nos dice que deberíamos practicar en todo tiempo. En todo tiempo como una actitud permanente en nuestras vidas. Donde no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que también lo hacemos por nuestros demás hermanos, perseverando en ello. Y deseo que hagamos una pausa. Porque no es raro que, hablando de la armadura de Dios y de cómo es que enfrentamos los ataques que el enemigo nos hace, Pablo hable de oración. Pablo habla de lo importante que es la oración, no solo por nosotros que estamos enfrentando semejantes luchas, no, sino pensando en nuestros demás hermanos que también están enfrentando los mismos ataques que nosotros. ¿Cómo los ayudamos? Orando por ellos. ¿Cómo nos ayudan? Orando por nosotros. De esa manera nos cubrimos las espaldas unos a otros. Muy bien, vamos a leer el siguiente comentario. ¿Cómo una persona puede orar en todo tiempo? Una de las maneras es mediante oraciones breves. Una respuesta habitual para cada situación que enfrente cotidianamente. Hago una pausa aquí. Yo conozco gente que se ha fijado en esos relojes que cada hora tienen una alarma, ¿no? Dan un pitazo, así, pip, no, cada hora. Bueno, yo conozco gente que cada vez que escuchan ese pitazo, hacen una breve oración. Señor, te doy gracias. Padre, alabo tu nombre. Señor, te glorifico. Dios eterno, así, una oración muy, muy, muy breve. Y de esa manera esa persona siente que se mantiene conectada, ¿verdad? Orando al Señor. Continúo con la lectura. Otra forma de hacerlo es ordenar su vida alrededor de los deseos de Dios y de sus enseñanzas, al grado de que toda su vida viene a ser una oración. Bueno, esto es el ideal de todos, que mi vida sea una oración para Dios, ¿verdad? No necesita aislarse de otras personas ni de las actividades diarias para orar sin cesar. Puede convertir la oración en su vida y su vida en oración mientras vive en un mundo que necesita la influencia poderosa de Dios. Súplica por todos los santos significa orar por los creyentes en Cristo, también orar por los cristianos que conoce y por la iglesia alrededor del mundo. Este es el comentario que hace el comentarista. Y yo quiero decirte algo, es un comentario que obviamente deja fuera el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no todos nuestros hermanos creen en el orar en lenguas. Pero los que tenemos el don de orar en lenguas, una forma en que nosotros podemos orar en todo tiempo es a través de las lenguas. Haciendo uso de las lenguas, orando en todo momento y en todo tiempo, en toda súplica, en el Espíritu, por todos los santos, intercediendo aún por ellos con gemidos indecibles, como dice la Escritura. Bien, 19 y 20, y con esto terminamos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Finalmente, Pablo pide oración por él, para que su ministerio, esa labor por la que fue llamado, la pueda realizar con valentía, con denuedo. Él es consciente de que es un embajador de Cristo, aunque encadenado. Pero el encadenado es él, no es el mensaje del Evangelio. Así fue como escribió la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Todas ellas cartas a través de las que no solamente corregía lo que estaba mal, sino daba aliento a la iglesia a no desmayar a pesar de estar enfrentando tiempos de tanta persecución. Ok, y para terminar, él dice, y por mí, o sea, por mí el apóstol, por mí el encargado de llevarles el mensaje del Evangelio, por mí. Y eso nos habla también de esa necesidad que tenemos
los líderes, los pastores, los que estamos trabajando para la obra del Señor, de ser respaldados en oración por ustedes. Necesitamos estar orando por nuestros líderes, necesitamos estar orando por nuestros pastores, necesitamos estar orando por ellos, no solamente por esas necesidades que a legua sabemos que deben tener, como todos nosotros, sino principalmente porque Dios puede hacer la obra a través de ellos y a través de sus vidas, esa obra a la cual los llamó y los apartó para que hicieran. Para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les dé revelación, para que ellos puedan sentir ese anhelo y ese deseo por aprender de la palabra, por aprender de la escritura, porque eso finalmente se va a traducir en un beneficio para nosotros, los que estamos recibiendo la palabra por parte de Él. Porque al tener Él mayor revelación, esa revelación nos será transmitido, y al ser Él más sensible a la voz del Espíritu, seremos ministrados por el Espíritu de Dios, que obra y opera a través de su vida. Así que no nos olvidemos de orar por nuestros pastores, no nos olvidemos de orar por nuestros líderes, por nuestros maestros en la fe. Y pensando en esto, vamos a leer nuestro último comentario. Sin sentirse desanimado ni derrotado, Pablo escribió poderosas cartas de estímulo desde la prisión. Pablo no pidió a los efesios que oraran que sus cadenas se le quitaran, sino para que siguiera hablando con denuedo de Cristo a pesar de ellas. Dios puede usarnos en cualquier circunstancia para hacer su voluntad. Aunque pidamos que cambie nuestras circunstancias, deberíamos orar también para que Dios haga realidad su plan a través de nosotros en el lugar en el que estamos. Conociendo el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, no debemos temer las dificultades. Muy bien. Y teniendo todo esto en mente, yo te pido que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Señor Dios y Padre Celestial, en verdad necesitamos mucho que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, a través y por medio, Señor, de tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, grabando estas verdades en nuestros corazones. Que no solamente las podamos entender, que eso no solamente las podamos comprender, sino que esto nos lleve a llevarlas a cabo, a realizarlas, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Recuérdanos todas estas verdades que hemos aprendido el día de hoy. Cómo llevar, cómo usar, cómo utilizar esta armadura, Señor. Oh, bendito Dios. Cómo ponernos este cinturón de la verdad, hablando toda verdad, buscando toda verdad, cimentados en esa verdad que eres tú. Para poder gozar de esa libertad, Señor, para movernos. Oh, bendito Dios. Utilizando de la misma manera esa coraza de justicia, sabiendo que no es por nuestra justicia, sino fue por la tuya. Oh Dios, que somos salvos por medio de la fe, y esto es en Cristo Jesús, en quien encontramos perdón para nuestros pecados. Que haya esa seguridad de salvación en nuestras vidas. Padre eterno, que podamos hacer uso, bendito Dios, de ese yelmo, que podamos utilizar esa espada, ese escudo, que podamos calzarnos con el apresto del Evangelio. Dios eterno, necesitamos entender que todas y cada una de ellas son acciones y actitudes que debemos llevar a cabo todos los días. Eterno Dios, que podamos ser guerreros bien armados, presentarnos delante de ti, Señor, con el uniforme completo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le pedimos a Dios y le damos tantas gracias por cada uno de ustedes. Recordándote solamente que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, que los días domingos tenemos una reflexión y que los lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.